Buen día, nuevamente en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. ¿Ha estado orando a veces y no escucha que Dios te responde? ¿Qué ocurre cuando en medio de nuestras situaciones Dios guarda silencio? ¿Qué ocurre cuando le estás pidiendo algo a Dios y Dios no dice nada y no contesta? Vamos a estudiar en la Biblia qué debe hacer un hijo de Dios cuando esto ocurra. Primero, vamos a buscar y vamos a ver esto a través de la vida del patriarca Job. Así que vamos a leer en la Biblia, en Job 1:1. ¿Qué dice la Biblia acerca de Job? Dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, Job, era intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre fiel. Todos sabemos las calamidades por las cuales pasó Job. Todos sabemos todo lo que perdió. Y entonces en esa situación, Job dice, vamos a ver algunas de las cosas que Job dice. Vamos a ver qué dice en Job 13, 22 y 23. Job dice lo siguiente: llama luego y yo responderé. Déjame hablar y respóndeme tú. O sea, Job le está diciendo a Dios: respóndeme, déjame hablar y contéstame, porque tú no me estás contestando, tú estás guardando silencio. Llama luego, dice, y yo responderé. Déjame hablar y respóndeme tú. Vuelve y le repite al Señor. O sea, respóndeme en medio de estas circunstancias. Pero él sigue diciéndole al Señor en Job 19, 7 y 8. Y en todo el libro de Job podemos buscar y vamos a ver a Job diciéndole a Dios: contéstame, háblame. Aquí le dice: aunque yo clame que he sido agraviado, no seré oído, dice Job. Aunque grite pidiendo socorro, no habrá juicio. O sea, Job está diciendo: aunque yo esté pidiendo ayuda, aunque yo esté clamando, aunque yo le esté diciendo a Dios, no habrá juicio. Dios no me ha contestado. Dios ha guardado silencio. Hermanos, déjenme decirle que Dios nunca ha dado explicaciones a aquellos que sufren. Dios siempre ha guardado silencio frente al sufrimiento. Guardó silencio en el caso de Job. No le dijo a Job que había un desafío que Satanás había puesto y que su trono y su palabra estaban en juego a través de la fidelidad de él. Dios no le dio explicaciones a Job. Dios no le dio explicaciones a David cuando decía: oh Dios, escúchame, clamo a ti, óyeme, escucha a tu siervo porque soy piadoso. Dios no le dio explicaciones. Dios no le dio explicaciones a los jóvenes hebreos. Dios guardó silencio mientras los jóvenes hebreos estaban siendo preparados para ser echados al horno de fuego. Yo me imagino que oraron y me imagino que le dijeron al Señor, pero el Señor guardó silencio. Dios guardó silencio cuando José fue vendido como esclavo. Un joven de 17 años. Y Dios no le dijo: José, tú llegarás a ser el primer ministro de Egipto. José, estate quieto, que yo estoy dirigiendo todo este proceso. Dios no le dio explicaciones. Dios no le dio explicaciones. Dios guardó silencio cuando a Daniel lo iban a echar en el foso de los leones.
Dios guardó silencio cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa. Y Abraham duró 3 días antes de llegar al monte Moria. Y Abraham no se recibió respuesta en esos 3 días. El Señor guardó silencio. Dios guardó silencio cuando Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Duró 7 días encerrado sin que comenzara a llover. Y a lo mejor Noé se desesperó. Podría ser o no, pero Dios no le dio explicaciones. Dios guardó silencio. Dios guardó silencio cuando el pueblo de Israel duró 430 años esclavo. Dios guardó silencio cuando Jesús pendía de la cruz. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la Biblia, que en otros casos registra que una voz del cielo hablaba para recontestar a Jesús, no se escuchó voces esta vez. Dios guardó silencio. Dios guarda silencio frente al sufrimiento humano. Dios guarda silencio. Dios no da explicaciones de por qué sus hijos fieles sufren. Dios quiere que nosotros esperemos confiados en Él. En Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Muchas veces Dios guarda silencio. Muchas veces Dios contesta inmediatamente, pero en otras ocasiones Dios guarda silencio. ¿Qué se puede hacer en ese momento? ¿Qué puede hacer un hijo de Dios cuando está desesperado, angustiado, le está clamando al Señor y el Señor parece no contestar? Bueno, un hijo fiel de Dios tiene que hacer lo que hizo Job: creer en la palabra de Dios. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, con mis propios ojos veré a Dios. Mis ojos le verán. Él no dudó. Él creyó. ¿Qué tuvo que hacer David cuando huía de Saúl y Dios le había prometido que sería rey? Creer en la promesa de Dios. Los jóvenes hebreos, cuando se preparó el horno y se calentó 7 veces, ¿qué tenían que hacer los jóvenes hebreos? ¿Qué hicieron? Creer que estaban sirviendo a Dios y que su palabra dice que no debemos postrarnos ante imágenes. ¿Qué tuvo que hacer Daniel cuando iba a ser echado en el foso de los leones? Dios no le dijo: Daniel, no te preocupes, yo cerraré la boca de los leones. Dios no dijo nada. Dios guardó silencio. ¿Qué tuvo que hacer Daniel? Creer en que Dios estaba a su lado. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Esperar esos 7 días en el arca sin aún estar lloviendo, pero creyendo que habría un diluvio, porque Dios así lo había dicho. Abraham, mientras caminaba al monte Moria, sabiendo que Dios le había prometido ese hijo y que ahora que le pide que lo sacrifique, pero él había escuchado la voz de Dios
y él tenía que seguir creyendo en esa voz que él había escuchado. Entonces, cuando oramos, cuando estamos en la crisis, cuando estamos en la dificultad y le preguntamos a Dios y Dios no contesta y Dios guarda silencio, tenemos que hacer como esos hombres del pasado, creer, aferrarnos a la promesa. Dice la sierva del Señor en el camino a Cristo: cuando tus oraciones no son contestadas, aférrate a la promesa, pedid y se os dará. ¿Cuántas veces hemos tenido que aferrarnos a esas promesas? Dice un predicador: Dios no nos salva de la tempestad, pero muchas veces nos deja remar hasta la madrugada. También dice ese predicador: cuando Dios guarda silencio, es para avergonzar a Satanás, es para hacer un milagro mayor. El milagro con los jóvenes hebreos fue mayor. Jesús bajó en persona a librarlo. El milagro de Daniel fue mayor. Amaneció ahí y los leones no lo tocaron. El milagro de cada uno, el milagro de José, después de 13 años, llegó a ser el primer ministro de Egipto. El de Abraham, cuando tenía ya la mano lista para degollar a su hijo, el ángel, la voz de Dios le habló del cielo. Y en ese sacrificio que estaba haciendo Abraham, se estaba explicando a todo el universo el plan de salvación. Tú no sabes si con tu prueba Dios está mostrando al mundo que se puede ser fiel. Dios interviene cuando hay una gran crisis y la humanidad ya no puede. Dios interviene cuando te ha enseñado a confiar en Él. Dios interviene cuando hay una lección aprendida. Dios nunca ha dado explicaciones a aquellos que sufren, pero Dios convierte la crisis en oportunidades, la prueba en enseñanza y los problemas en bendición. No sé cuál es tu problema ahora. No sé si estás orando por un empleo. No sé si estás orando por un compañero o una compañera de vida. No sé si estás orando por tu matrimonio. No sé qué crisis pueda tener. No sé si estás en una crisis familiar. No sé si tienes a una persona enferma. Pero el Señor nos dice que nos aferremos a su palabra, a su promesa. Ayer hablaba en la iglesia y hablaba de cómo hemos sufrido con la enfermedad de mi mamá y cómo mi mamá ha estado al borde de la muerte tantas veces en estos últimos días. Y nosotros solo hemos podido hacer, y eso es lo más grande, aferrarnos a la palabra de Dios. Lo único que me sostuvo en estos días, hace ya unas 3 semanas, que mami, si ese día el Señor no interviene con un médico amigo, mi ex alumno William de Rosario, mami no vive. Ese sería su último día. Y solo nos quedó cuando tuvimos que dejarlo en la clínica y nos dijeron que solo se podía quedar una persona, aferrarnos a la promesa. Lo único que tenía en mi mente en ese entonces era cuando el padre del hijo lunático le dijo al Señor: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Me aferré a esa promesa, me aferré a esa palabra
y para la gloria de Dios. Mamá está mejor. Ha sido todo este tiempo una situación muy difícil. Ha sido una montaña rusa. Tanto estamos en la cima, con mi mamá mejor, como caímos de golpe, con mi mamá con una crisis. Pero en todo este tiempo nos ha sostenido la palabra del Señor. Y en todo este tiempo nos hemos aferrado a la promesa: pedid y se os dará. Así que la invitación es hoy. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu circunstancia, acércate al Señor. Ve a Él, derrama tu corazón, coloca tus cargas, dile que no puedes y confía en que Dios hará lo mejor para ti, como tenemos en mi casa y yo que confiar y creer que Dios hará lo mejor en cuanto a la enfermedad de mi mamá. Que Dios te bendiga, que su paz descanse sobre ti y que aprendamos a confiar en su promesa. Si puedes hacer algo, por favor ayúdanos. Dice la sierva del Señor que esa pregunta se ha hecho por siglos y que para todos la respuesta es la misma. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Que Dios aumente nuestra fe y Dios nos ayude a creer. Bendiciones del Señor y que nuestra confianza se aferre a Él.